Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Qué gran bendición poder conectar con todos ustedes en este día y poder comunicar el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Gracias por estar allí cada día conectado con nosotros. Gracias por estar atento a nuestras transmisiones y queremos que recibas un caluroso saludo de paz y bendición en cualquier rincón del mundo donde te encuentres. Qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de poder dirigirnos al mundo entero para comunicar la palabra de Dios. Y hoy quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos del 15 al 19. Libro de Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La palabra del Señor está más que bendecida. Cuando nosotros nos enfrentamos a una cita bíblica como esta, cuando leemos o estudiamos al apóstol Pablo escribir cosas como estas, nosotros somos confrontados de diferentes maneras. Aquí el apóstol Pablo habla de que su oración o parte de su oración es que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nuestros ojos o los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados o sean iluminados. Cuando nosotros conocemos una verdad que hemos escuchado y a la cual nos hemos acostumbrado, por ejemplo, cuando escuchamos historias de nuestra familia o escuchamos a alguno de los mayores de nuestra familia referir historias, nosotros crecemos con esas referencias, ¿verdad? Nosotros vamos compartiendo o vamos comunicando mejor esas referencias que nosotros hemos escuchado de nuestros mayores, al punto de que generación tras generación esas referencias se van convirtiendo en verdades que nuestra familia está recibiendo y está comunicando a las generaciones siguientes. Pero ¿qué sucede cuando una generación dice: yo quiero conocer más acerca de esto que he escuchado en mi familia? Y esta generación se dedica a estudiar, se dedica a conocer a profundidad a qué se refiere esta historia o estas referencias que nosotros hemos recibido o que las generaciones anteriores han recibido. Esta nueva generación puede decir en algún momento: pero no es como me lo habían contado, ¿verdad? Eso puede pasar. Nos acostumbramos a lo que escuchamos, nos quedamos con lo que escuchamos. Y resulta que hay verdades más profundas y con mayores instrucciones y mayores oportunidades de aprendizaje y de crecimiento para las personas cuando nos dedicamos a conocer a profundidad y a aprender. A algo similar se refiere el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando usted se dedica a conocer, los ojos de vuestro entendimiento están siendo iluminados. Los ojos de vuestro entendimiento están siendo alumbrados y usted está siendo expuesto a una verdad real y no a una verdad de pronto que usted conoció a medias y que se vino degenerando de generación en generación. ¿Hay alguien ahí? Ahora,
Resulta que no es muy diferente a lo que sucede en las congregaciones religiosas. No es muy diferente a lo que está sucediendo hoy en día. Cristianos han crecido con un mensaje y han entendido y han creído que ese mensaje es una verdad absoluta. De hecho, hay ministerios que predican acerca de la prosperidad y los creyentes pertenecientes a ese ministerio creen que el evangelio es simplemente prosperidad. Hay ministerios que se dedican a profetizar y los creyentes congregados en ese lugar crecen creyendo que el evangelio es únicamente profecía. Y tenemos muchos otros ejemplos. Ministerios que se han dedicado a la guerra espiritual, no tengo nada en contra de lo que he dicho anteriormente. Y los creyentes congregados en esos ministerios crecen creyendo que el evangelio es simplemente guerra espiritual. Y podríamos pasar todo el día hablando acerca de la adoración, de ministerios que han crecido, creyentes que han crecido en ministerios donde creen que la adoración es el evangelio. Y así muchos otros temas que han sido el énfasis de algunos ministerios, y los creyentes en ese lugar han crecido creyendo que eso es el evangelio. No hay nada de malo en que un ministerio tenga un énfasis específico, en que un ministerio se dedique a la adoración, en que un ministerio se dedique a la guerra espiritual. No hay nada de malo en eso. El problema está en que nosotros como ministros necesitamos educar a la iglesia para que entienda que el evangelio no es una sola cosa, porque Dios tiene una multiforme gracia y esa multiforme gracia ha sido repartida a cada ministerio para que opere según la revelación que ha recibido de parte de Dios, sin ignorar que hay muchas otras cosas que los creyentes necesitan recibir para crecer de manera integral. Amén. Ahora, la iluminación del entendimiento, porque es aquí donde viene el problema. La iluminación del entendimiento y el conocer la esperanza a la que Él nos ha llamado, resalta las deficiencias de una teología defectuosa y de las fallas de la iglesia institucionalizada como tal. Me refiero a las congregaciones religiosas. ¿Por qué resalta las deficiencias? Por lo que acabo de mencionar. Porque fácilmente podemos entrevistar a creyentes de diferentes congregaciones y van a tener una opinión o un concepto diferente acerca de lo que es el evangelio. Y allí, amados hermanos, hay una deficiencia en la teología. Hay una teología defectuosa y una falla en la iglesia como tal que debe educar o formar al creyente de manera integral. Amén. Ahora, en este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo, donde es fácil acceder a la información a través de la web, a través de las redes sociales y a través de múltiples plataformas en internet, este descubrir del nuevo evangelio, entre comillas, ¿verdad? Este descubrir, el tener la oportunidad de poder escudriñar, el tener la oportunidad de poder conocer a profundidad, junto a la facilidad de tener un teclado, ¿verdad?, que se convertiría en un megáfono en los tiempos anteriores, ¿verdad?, que las cosas se anunciaban a través del perifoneo, a través del megáfono. Así era que anunciábamos las cosas. Pero hoy a través de las redes sociales usted puede anunciar todo lo que quiera y las veces que quiera y alcanzar un sinnúmero de receptores de esa información que usted está transmitiendo. Entonces, ahora, con la facilidad que tenemos a la mano por medio de las redes sociales, podemos expresar cualquier queja. Cualquiera puede expresar sus quejas y convertirse en un crítico de todo con lo que no está de acuerdo. Por ejemplo, si yo soy un creyente formado en una congregación donde se me ha enseñado que el evangelio es únicamente salvación, entonces me convierte en un crítico de aquellos creyentes que predican acerca de la prosperidad
de aquellos que predican acerca de la adoración. ¿Sí me estoy explicando? Eso está sucediendo hoy. Hay páginas que dicen o que se dicen ser cristianas y no hacen sino criticar la obra de todo el mundo, de todos los pastores, de todos los ministerios. Ahí no hay quien se salve para esas páginas cristianas. Ellos cortan rabo y oreja por parejo, no les interesa el daño que le están haciendo, no solo a la iglesia, sino a aquellos que en algún momento aspiran a convertirse a Cristo y recibir el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Hay alguien ahí? Tenemos que ser muy cuidadosos, señores. Porque no se trata simplemente de criticar. Hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero revise mis redes sociales y se va a dar cuenta de que no es mi trabajo estar haciendo pública mi inconformidad porque alguien está haciendo algo con lo que no estoy de acuerdo. Dios me va a permitir la oportunidad de poder hablar con la persona, de poder exhortarla, de poder conversar, comunicarnos y llegar a acuerdos para que esta persona pueda o afirmarse en lo que cree o simplemente corregir. Pero no estamos llamados nosotros como iglesia a estar criticando a todo el que se nos atraviese. Criticamos a aquel porque cree en esto, criticamos a aquel porque cree en esto otro. Criticamos a aquella pastora porque se puso un pantalón para predicar, criticamos a aquella otra porque se peinó el cabello, criticamos a la que no se peinó. Por favor, hay que parar con esto definitivamente. ¿Por qué, señoras y señores? Porque esto no está edificando a nadie. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser edificadores de esperanza. Amén. Somos edificadores de esperanza. Entonces, no se trata simplemente de criticar, porque generalmente la gente que critica nunca aporta algo para que la gente pueda basarse en eso y de esa manera introducir cambios a su vida. Simplemente se quedan con la crítica. Créanme, señoras y señores que se dedican a esto, no están ayudando en absolutamente nada. Por el contrario, Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si tú no estás recogiendo con Cristo, estás desparramando. Yuhu. Ahora, no se trata de criticar simplemente, sino de comunicar un mensaje constructivo. Es importante que esas voces que están criticando también comuniquen un mensaje constructivo. Si lo único que vemos son fallas y deficiencias, entre otras cosas, todos tenemos fallas, todos tenemos deficiencias. No importa cuán correcta crea usted que es su teología. Si lo único que hacemos es comunicar fallas, es comunicar deficiencias, no importa cuán correcta crea usted que es su teología. Escúcheme, es muy fácil envenenarse y llenarse de amargura y en esa amargura lastimar a otros. Es lo que está sucediendo definitivamente. Nos hemos dedicado tanto a buscar las fallas en el otro que lo que hacemos es lastimar a los demás. Por ese deseo de, entre comillas, dejar expuesta a la persona que supuestamente está haciendo mal, estamos lastimando a las personas que de alguna manera han creído por medio de ese ministro al que estás criticando. Y quiero que sepa algo muy importante. Estar en esa posición o en esa actitud es un lugar muy peligroso y no refleja para absolutamente nada el corazón del Padre. Dios no es así. Dios no trabaja de esa manera. ¿Estamos llamados nosotros a corregir? Es posible, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? En Efesios, el apóstol Pablo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Hay alguien ahí? Si alguno o si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Yo no sé si eso es un elogio de Pablo o una crítica. No sé si se lo está diciendo de manera afirmativa o propositiva o de manera sarcástica. Vosotros que sois espirituales, no sé qué estaba viendo el apóstol Pablo en ese momento, pero les dijo, bueno, si tú te consideras espiritual y alguien está en una falta, entonces restaurale con espíritu de mansedumbre. No tomes las redes sociales y comuniques o expongas a esta persona. Restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué decir, señoras y señores, de lo que tenemos hoy en día con este tema político? Colombia está a punto de entrar en un proceso de elección de presidente. Y tenemos cristianos enfrentados unos a otros porque muchos o ambos bandos pretenden hacerle creer al mundo y a las personas a las que pretenden convencer de que la solución está en un hombre. Señoras y señores, ese estilo de política está pasado de moda y mandado a recoger. Ningún hombre representa la solución para nada, y mucho menos si no es Cristo quien lo gobierna. Entonces, mi consejo es, seamos respetuosos. Quizás no estamos de acuerdo en nuestras estructuras de pensamiento o en nuestras posiciones políticas. Pero señoras y señores, si nos respetamos, por lo menos, entonces estaremos haciendo de alguna manera la voluntad de Dios. Respeta al Cristo que llevo por dentro, así como yo respeto al Cristo que llevas por dentro, independientemente de por quién vayas a votar. Pero por favor, es vergonzoso ver cristianos enfrentados en las redes sociales por un candidato o por el otro. Señores, nosotros hemos sido llamados a ser conciliadores. Así como Cristo reconcilió al mundo con el Padre, nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Cristo, no al mundo con determinado candidato. Eso es lo que menos debe interesarnos a nosotros. Y no digo con esto que no participemos en política, porque yo soy partidario de que debemos hacerlo bajo ciertos lineamientos. Pero nuestro llamado, señoras y señores, es a edificar, a comunicar un mensaje que construye, no un mensaje que destruye. Ahora, la corrección que no provee una mejor esperanza no provoca cambios. Y si usted quiere usar esto como estrategia política, úsela. Pero es una gran verdad. Si yo estoy tratando de corregir sin proveer una mejor esperanza a la persona que estoy pretendiendo corregir, eso no va a traer cambios a su vida. Yo no puedo pretender tomar a una persona y corregirla, entre comillas, para dejarla peor de lo que estaba, o para dejarla en igual estado. No, señores. Si va a haber un cambio en la persona, tiene que ser un cambio positivo. Nosotros hemos sido llamados a transformar positivamente a la sociedad. Y la primera forma de hacerlo es presentando a Cristo a sus vidas. Es la esperanza, escúchame bien, de algo mejor, la que causa que otros consideren nuestras propuestas y estén dispuestos a aceptar nuevos modelos y nuevos paradigmas e incorporarlos a sus vidas. Es la esperanza de algo mejor. No es simplemente criticar, no es simplemente comunicar por comunicar, no es simplemente decirle a la gente Dios es bueno o Cristo vive. Escúcheme, con tanto daño que se ha hecho a través de las críticas entre ministerios, entre páginas, como dije hace un momento, que se dedican a criticar, hoy la gente, escúchame bien, si usted no tiene la capacidad o la habilidad o la unción de poder agregar valor aún a través de Cristo a la vida de la gente no te va a aceptar el mensaje. No te lo van a aceptar, porque la gente
sí quiere cambios. La gente sí está ávida de esperanza. Pero si usted no está comunicando eso, difícilmente usted podrá influenciar al mundo para que reciba a Cristo en su vida. ¿Hay alguien ahí? Escuche, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Hay gente que ha hecho teología de lo que hizo Jesús cuando entró al templo y expulsó a los mercaderes. Hay gente que ha hecho teología de eso y ha hecho una doctrina de eso. Y queremos nosotros pretender por la fuerza imponer algo que tenemos que compartir y comunicar sobre la base del amor de Cristo. ¡Ay, Dios! ¿Hay alguien ahí? Los evangelios nos muestran que el primer mensaje de Jesús no fue atacar el sistema, ni tampoco atacar a los que no estaban de acuerdo con él. Ese no era el mensaje de Jesús. Deje de usar esa cita bíblica de los mercaderes en el templo para justificar su mal genio, para justificar su mal comportamiento, su mal proceder. Ese asunto de querer imponer las cosas, no, señores. Si nosotros vamos a ganar al mundo para Cristo, lo vamos a hacer a través de la base del amor. Cristo, su primer mensaje, el primer mensaje de Jesús, no fue atacar el sistema, aunque el sistema estaba mal. No fue atacar a la gente que no estaba de acuerdo con él, aunque la gente, muchos de ellos estaban equivocados. El mensaje de Cristo fue proclamar una mejor esperanza. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es manifestar y comunicar esperanza. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es comunicar esperanza. Era lo que Cristo estaba haciendo. Cristo necesitaba llamar la atención del mundo. Cristo necesitaba congregar a la gente alrededor de un mensaje, y era una nueva esperanza que necesitaba comunicarse para que el mundo creyera. Esa esperanza que usted y yo debemos comunicar no es un nuevo sistema, porque hay muchos creyentes por ahí hablando de un nuevo orden mundial y que el evangelio es un nuevo orden mundial y que van a establecer un nuevo orden mundial. Espérese un momentico con eso. La esperanza no es un conjunto de creencias para someter a la gente a que crean una sola cosa o una doctrina, o para crear paradigmas en la mente de la gente y para que se dediquen únicamente a eso, apartarse en un monte, vestirse de determinada manera, vivir allá sin bañarse. Ojo con eso, porque la esperanza no es comunicar un conjunto de creencias, no es comunicar nuevos credos religiosos. Cada día vamos a encontrar nuevos credos religiosos. Cada quien que no esté de acuerdo con una doctrina va a salir inventando una nueva y comunicándola y teniendo adeptos. Y eso no es comunicar una nueva esperanza. La esperanza que debemos comunicar no es una alianza con una nueva denominación religiosa. Ahora sí tenemos una cobertura especial. No tengo nada en contra de las coberturas, yo tengo la mía. Lo que quiero decir es que una cobertura no representa la verdad absoluta, y porque tú estés en ella no quiere decir que el resto del mundo esté equivocado. No es comunicar un movimiento o una celebridad ministerial, porque cada generación se están levantando celebridades, entre comillas, ministeriales. La esperanza que usted y yo debemos comunicar es simplemente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tienes que comunicar. La esperanza para comunicar se llama Cristo, no hay otra. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza a la que usted y yo hemos sido llamados a comunicar. Cristo. Lo que tienes que comunicar es Cristo. El mensaje a predicar se llama Cristo. En Cristo está contenida la salvación. En Cristo está contenida la adoración. En Cristo está contenida la guerra espiritual. En Cristo está contenida la prosperidad. En Cristo está contenido todo. Y Cristo tiene que ser el mensaje, señoras y señores.
La mejor proclamación que podemos hacer no son denuncias a los sistemas políticos y religiosos, no, señores. Ese no es el mensaje. En algún momento tendremos que reunir a la congregación, tendremos que reunir a nuestro equipo de colaboradores, a nuestro equipo ministerial y hablarles de las cosas que están mal en el sistema, hablarles de las cosas que están mal en lo político y en lo religioso. Pero ese no es el mensaje en general. Amén. Ahora, denunciar ciertas cosas tiene, a decir verdad, su lugar en el espíritu. Pero hay que hacerlo con la actitud correcta. Si lo hacemos, hay que hacerlo en el espíritu y la actitud correcta. No es a través de la crítica, no es a través de los señalamientos. Ese no es el método, no es la forma. La mejor proclamación debe ser la aclaración del misterio. ¿Hay alguien ahí? Ese misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. ¿Hay alguien ahí? Ahora la verdadera proclamación tiene que ser la aclaración del misterio. Ese misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el espíritu de la profecía. Cristo es el espíritu de la profecía. La verdadera profecía, escúcheme bien, anuncia una mejor esperanza. Porque su propuesta es que todo ha sido hecho nuevo. Dios ha reconciliado todo en su Hijo. Dios ha reconciliado todo en Cristo. Y hemos sido invitados a anunciar y a manifestar lo que ya en Cristo el Padre ha logrado. Ese es el mensaje. Manifestar lo que ya en Cristo nuestro Padre Celestial ha logrado. Ese es el mensaje, manifestar eso, comunicar eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Muchos se quedan simplemente con este versículo, pero hay más, señores. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, no el de la crítica. No nos han dado el ministerio de los señalamientos, ni de la crítica, ni de la murmuración, ni de yo soy mejor que el otro, ni de tú estás equivocado y estoy en lo correcto. Ese no es el ministerio que nos han sido entregados. Es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque si los hubiese tomado en cuenta, nadie se hubiera salvado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Es esto encargo? La palabra de la reconciliación. ¿Quieres predicar? ¿Quieres anunciar el mensaje del Evangelio? Anuncia la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice la palabra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Señoras y señores, ha llegado el momento de dejar de predicar lo que nosotros creemos que es y empezar a predicar lo que tiene que ser. Tu mensaje tiene que ser Cristo. Ese es el misterio que tenemos que revelarle al mundo. ¿Hay alguien ahí? Muchos creyentes están creciendo deformes, entre comillas. ¿Por qué? Porque han fundamentado su fe en cosas que no tienen nada que ver con Cristo o en una parte de lo que es Cristo. Entonces, el espíritu de la profecía, como les decía hace un momento, es Cristo. Apocalipsis 19:10 dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Termino de la siguiente manera.
Dejemos la crítica. Dejemos el ataque entre hermanos. Dejemos el ataque entre ministerios o entre iglesias. Dejemos el ataque entre denominaciones religiosas. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que te está leyendo en redes, que está leyéndote hacer lo que estás haciendo, criticar a otros. Y quizá mañana, cuando quieras alcanzarlos a ellos, a los que aún no han creído, van a juzgarte por lo que hiciste. ¿Hay alguien ahí? El que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos en Cristo que están apasionados con el tema político últimamente, porque el 19 de junio es la segunda vuelta para elecciones presidenciales en Colombia y hay muchos apasionados tratando de vender a su candidato. ¿Cuánto amaría yo ver tanta pasión para predicar el evangelio? Pero desafortunadamente hay quienes les interesa más el tema político que el mismo Cristo, el mismo anunciar a Cristo. Y quiero dar una recomendación a los hermanos que hoy apoyan a determinado candidato político. Te recomiendo que con mucha mesura hagas lo que tú crees que está bien. Porque a esos a los que hoy estás atacando, porque están con el candidato que tú no apoyas, los puedes estar hiriendo y lastimando. Y hay heridas que difícilmente van a sanar. Porque cuando quieras anunciarle a Cristo, lo primero que ellos van a tener en su mente es la herida que les causaste. Así que ten muchísimo cuidado. No es necesario. No es necesario que tú utilices las redes sociales para atacar a otros. Ya nos quedó claro por quién vas a votar. Ya nos quedó completamente claro cuál es tu inclinación política. Pero no me ataques porque no compartas tu inclinación política. Porque tú y yo tenemos algo en común. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, seamos más edificadores y proclamadores de esperanza que guerrilleros evangélicos. Después de todo, si no tienes algo sobre qué edificar, después de haber derribado lo anterior, estás hablando desde tus heridas y no desde una verdadera transformación. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder profundizar cada día más en tu palabra, en tu hermosa palabra, porque en ella, Señor, está contenida la verdad. Gracias por revelarnos a Cristo. Gracias por permitirnos conocerlo. Gracias, Señor, porque es por Él, es con Él y es para Él, Señor, lo que hacemos. Señor, que cada día de nuestras vidas podamos entender que lo verdaderamente importante eres tú, Señor, y no lo que muchas personas hoy están proponiendo. Y que podamos hoy tener la oportunidad de corregir nuestro camino para hacer tu voluntad, hacer las cosas como tú, Señor, quieres que las hagamos y no como nosotros creemos que tenemos que hacerlo. Que cada persona que está aquí conectada hoy escuchando este mensaje sea redarguida, Señor, en su corazón por medio de tu Espíritu, y que sea tu Espíritu convenciéndole, Señor, bendito Dios, de lo que es justo y necesario hacer para que tu reino, Señor, ese que se ha acercado, sea establecido en los corazones de cada persona. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros. Espero verte en una próxima oportunidad. Bendecidos.